Llegamos a la clase número 13 del espacio Explorando la Biblia. Hoy con un nuevo tema interesante, un tema que va a edificar nuestra vida. Estoy en la familia de Dios. ¿Te ha dicho alguien alguna vez que si tú quieres ir al cielo tienes que nacer de nuevo? Seguramente en varias ocasiones esta pregunta a muchos se nos ha hecho. Esto es verdad. El Señor Jesús mismo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Para entender lo que el Señor Jesús quiso decir y por qué debemos nacer de nuevo, tenemos que conocer la historia de dos hombres muy importantes en la Biblia. Estos hombres son Adán y Cristo. Adán es llamado el primer hombre de Dios y el Señor Jesús es llamado el segundo hombre de Dios. Adán es llamado el primer hombre porque él fue el primer hombre creado por Dios. Dios creó solo un hombre y una mujer. De aquel hombre, Adán y su esposa, vino toda la humanidad. Adán fue creado a la imagen de Dios. La Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para su gloria. Dios quería personas que le amaran, le obedecieran, le produjeran gozo en su corazón. ¿Obedeció Adán a Dios? La respuesta es no. Adán desobedeció. Adán decidió desobedecer a Dios y ahora Adán era un pecador. Él tenía un corazón pecador. Los hijos de Adán tuvieron un corazón pecador igual que su padre. Asimismo, sus nietos tuvieron pecado en su corazón. Podríamos decir, sin equivocarnos, que Adán produjo una familia de pecadores. Todos los que han nacido de Adán tienen un corazón pecaminoso como su padre. Adán pasó su naturaleza pecaminosa a toda la raza humana. Adán produjo una familia de pecadores igual que él mismo. Y la Biblia dice, Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos todos fueron constituidos pecadores, dice la palabra. El versículo va muy relacionado con lo que estamos hablando. Este es el primer hombre creado por Dios, pero después viene el segundo hombre de Dios, que es Jesucristo. Dios quería personas que le glorificaran, que le produjeran gozo a su corazón. Pero Adán, el primer hombre que él creó, produjo una familia de pecadores. Ahora, todos eran pecadores. ¿Los odiaba Dios? No. Dios no odiaba a los pecadores. Dios ama a las personas. Él siempre ha amado a la gente. ¿Qué hizo Dios? Él nos dio su segundo hombre. ¿Y quién es el segundo hombre? Él es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal, hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Dios ahora tenía un hombre en la tierra. Tenía a Jesús, en quien podía tener alegría y gozo. Todo lo que hacía y decía el Señor Jesús era del agrado de su Padre. 2 veces Dios habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al final de su vida en la tierra, Jesús oró a su Padre. Juan capítulo 17, verso 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Su Padre respondió esa oración. Cuando Jesús regresó al cielo,
Dios el Padre le dio a él el lugar más alto en el cielo. Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Dios le ha hecho a él Señor de todos. Y esto lo dice la carta de Hechos, capítulo 10, verso 36. Dios no solo hizo que su Hijo sea Señor de todos, sino que le ha hecho la cabeza de su nueva familia, es decir, los hijos de Dios. Jesús es la cabeza de la nueva familia de Dios. Ahora hay dos familias en el mundo. La cabeza de una familia, que es Adán. La familia de Adán es una familia pecaminosa. Y la cabeza de la otra familia, el segundo hombre, Jesús. Su familia es llamada los hijos de Dios. Toda persona pertenece solo a una de estas dos familias. Todos nosotros, cuando nacimos en este mundo, nacimos en la familia pecaminosa de Adán. Toda persona en la familia pecaminosa de Adán está separada de Dios, está perdida. Por eso es que el Señor Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 7. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo nacemos de nuevo en la familia de Dios? Nacemos de nuevo cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Si tú naces de nuevo, creyendo en el Señor Jesús, si tú le recibes como tu Salvador, tú estás en la familia de Dios. En el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nacemos en la nueva familia de Dios. Me sacó de la familia pecaminosa de Adán y me puso en su nueva familia. Ahora soy un hijo de Dios. ¿Has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador? Si la respuesta es afirmativa, tú has nacido de nuevo. Todos tus pecados han sido perdonados. Tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 26. Como ahora somos hijos de Dios, siempre podemos acercarnos a Él por cualquier cosa que nos preocupe. Tenemos que orar a Dios Padre en el nombre de Jesús. Él oirá nuestras oraciones y hará lo que sea mejor para nosotros. Jesús dijo, Evangelio de Juan capítulo 16, verso 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Querido amigo, si no estás seguro de haber nacido de nuevo en la familia de Dios, ¿por qué no te aseguras ahora mismo? Busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con el Señor. Y te invito a que le digas: Señor Jesús, en verdad creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ahora mismo, en este mismo momento, en este mismo instante, te acepto como mi Salvador. Por favor, ven a mi corazón y hazme un hijo de Dios para siempre. Hay tres grandes hechos para recordar. El primer hombre de Dios, Adán, desobedeció a Dios y trajo el pecado y la muerte al mundo. Engendró una familia con corazones pecaminosos. Por naturaleza todos somos nacidos en esta familia pecaminosa. Este es el primer gran hecho que tenemos que recordar. El segundo gran hecho es que el segundo hombre de Dios, Jesús, obedeció a Dios perfectamente. Murió por nuestros pecados y resucitó para convertirse en cabeza de la nueva familia de Dios. El tercer hecho que tú y yo tenemos que recordar
Cuando yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador, Dios me sacó de la familia pecaminosa de Adán y me puso en su nueva familia. Nací de nuevo y me convertí en un hijo de Dios. Hay un versículo que podemos memorizar. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que nuestra oración sea: Padre, te amo. Te amo porque has enviado a tu Hijo para morir en la cruz por mí. Gracias por dar a tu Hijo Jesús para ser mi Salvador. Gracias porque he nacido en tu nueva familia. Es tan maravilloso saber que tú eres mi Padre Celestial que me puedo acercar a ti en cualquier momento. Para terminar la reflexión, queremos recordar la historia de Rubén y su espada secreta. Es una historia escrita por Edna Menzies. Estamos en el capítulo 4. Resumimos el capítulo anterior para la audiencia, para los oyentes que no conocen la historia. En otras clases de este espacio Explorando la Biblia estamos presentando esta historia de Rubén y su espada secreta. Rubén recibió un separador de páginas especial de parte de Rebeca. Cuando él pidió a Carlos y Alejandro que lo perdonasen por haberse enojado, él encontró a Carlos enfermo por haber estado fumando, y Rubén ayudó a Carlos a regresar a casa. Rubén necesitaba terminar su proyecto de la clase de arte, pero Daniel se mantuvo distrayéndolo. El miércoles Daniel estuvo ausente, por lo que el maestro de arte le preguntó a Rubén si podía llevarle un pedazo de cuero a Daniel para que él pudiera terminar también su proyecto para el viernes. Rubén estuvo de acuerdo. Más tarde ese mismo día, Rubén le pidió a Carlos que le acompañase a ir a la casa de Daniel. Los niños se encontraron en el taller de arte. Rubén tomó de un estante el proyecto de arte de cuero que pertenecía a Daniel y arrugó la frente mientras miraba las piezas de cuero. Luego él dijo: «¡Qué extraño! Aquí hace falta una pieza. Daniel no puede terminar su billetera sin esa pieza que falta. ¿Podrías ayudarme a encontrarla, Carlos? Su nombre debe estar escrito en ella». Y Carlos respondió encogiendo los hombros. Tal vez él se la llevó a casa. Y Rubén respondió moviendo la cabeza: «No lo creo. Él necesita todas las piezas juntas para terminar su trabajo. Todos saben que Daniel ganará el primer lugar si termina su billetera a tiempo». Rubén y Carlos buscaron cuidadosamente por todo el taller la pieza de cuero que faltaba. De repente Carlos exclamó cuando encontró la pieza de cuero que buscaba escondida debajo del proyecto de Rubén: «Creo que este es el pedazo de cuero que buscabas». ¿Sabes cuál fue la respuesta de Carlos? «Ladrón». Luego, dándose vuelta, comenzó a caminar hacia la salida del taller de arte. Rubén le dijo insistentemente: «Carlos, yo no lo hice. En verdad te digo que yo no tomé esa pieza de la billetera que Daniel estaba haciendo». Carlos respondió: «Entonces, ¿por qué estaba entre tus cosas?». «Yo no lo hice», respondió Rubén con voz suplicante. «Créeme, yo no robo cosas. Simplemente no hago esas cosas». Abriendo la puerta del taller para salir, Carlos dijo: «¿Por qué no? Tú tendrías una buena oportunidad de ganar el primer lugar si Daniel no termina su billetera. Tú eras el que tenías el turno de limpieza después de la clase». «Espera, Carlos», le dijo Rubén, y luego continuó diciendo: «Tú sabes que hay gente que entra y sale del taller de arte. Hay mucha gente que podría haber hecho esto». Y Carlos contestó mirando hacia el suelo: «Ya no sé a quién creerle. Me voy para mi casa. Tendrás que ir solo a la casa de Daniel». Entonces, abriendo la puerta del taller, salió hacia el pasillo. Para los oyentes que escuchan esta historia por primera vez, uno de estos personajes recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora está intentando hacer las cosas bien. Pero cuanto más hace las cosas bien, más pruebas vienen a su vida. Entre ellas esta. «Carlos no me cree», dijo Rubén. «Siento que he perdido a mi mejor amigo». Luego tomó las piezas de cuero del proyecto de Daniel
y las puso en su bolsa asegurándose que no faltara ninguna. Rubén pensaba que al llegar a la casa de Daniel, le entregaría la bolsa con las piezas de cuero al primero que abriese la puerta y regresaría a su casa tan rápido como le fuese posible. Cuando llamó a la puerta, escuchó una voz desde adentro que dijo: «Adelante, está abierta». Al entrar, Rubén vio que Daniel estaba acostado en el sofá. Rubén recordó que la madre y la hermana de Daniel habían muerto en un accidente hacía algunos años. Daniel y su padre ahora vivían solos. Rubén sacó las piezas de cuero de la bolsa y dijo: «El maestro de la clase de arte me pidió que te trajera tu proyecto de arte para que lo pudieras terminar para la exposición del viernes». Luego agregó: «¿Cómo te sientes, Daniel?». Daniel respondió con brusquedad: «Más o menos. Gracias por traerme esto, pero no puedo trabajar aquí. No tengo nada para sostener las piezas mientras hago la parte más difícil del trabajo». Rubén preguntó con preocupación: «¿No puede tu padre sostenerlo mientras lo haces?». Daniel respondió: «No. Él toma licor y sus manos tiemblan. Yo realmente creo que a él no le preocupa más lo que yo hago». Y Rubén rápidamente respondió: «Yo me puedo quedar y ayudarte si tú lo deseas». Daniel miró a Rubén sorprendido y le dijo: «¿Lo harías?». Esta pregunta la hizo mientras él se sentaba en el sofá. Daniel se quejó del dolor y dijo: «Me lastimé mucho el pie». Luego levantó su pierna y la colocó sobre una mesita que estaba enfrente del sofá. Rubén acercó una tabla para manualidades que estaba en una esquina de la sala y Daniel la colocó sobre sus rodillas y extendió la pieza de cuero sobre la tabla. Rubén sostuvo los pedazos de cuero en su lugar y observó cómo Daniel trabajaba las piezas. En pocos minutos Daniel se detuvo y Rubén miró que Daniel se veía pálido. Entonces Daniel murmuró con un tono disgustado: «Tengo que descansar por unos minutos». Rubén le dijo: «Tranquilo, descansa. Te voy a hablar de un amigo especial». Sin esperar a que Daniel le respondiera, Rubén le contó a Daniel acerca de su clase de escuela dominical donde había aprendido acerca de Jesús. Le habló acerca de recibir a Jesús como Salvador y que Jesús era su amigo especial. Rubén concluyó: «Jesús puede ser tu Salvador y puede ser tu amigo especial también, si deseas que Él lo sea». Daniel respondió con cara de tristeza: «Yo nunca he tenido un amigo especial. Pienso que por eso hago maldades como hacerte tropezar el otro día». Y a esto agregó que nadie me quiere. Rubén le dijo: «Tú me caes bien y me gustaría que fuéramos amigos». Pero Daniel, recuerda, Jesús te ama. El Señor Jesús quiere que tú le ames también. Cuando regrese mañana traeré mi Biblia y te leeré acerca de Jesús». Daniel preguntó: «¿En verdad vas a regresar?». Él estaba sorprendido de que Rubén quisiera ayudarle. «Entonces yo podría terminar mi proyecto a tiempo para el viernes. Tú en verdad eres un amigo, Rubén. Por eso mañana nos vemos». ¿Qué hará Rubén acerca de Carlos? ¿Terminará Daniel su proyecto a tiempo para la exposición? ¿Traerá Rubén esa Biblia para compartir la palabra con Daniel, que en esos momentos estaba pasando por enfermedad? En el próximo capítulo lo veremos. Es una manera de predicar a Cristo. Son historias para niños, pero que al final el mensaje poco a poco se va entendiendo. Uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ¿y qué hace? ¿Se lo guarda? No, no lo esconde. A todos sus amigos, a todas sus personas cercanas, les va compartiendo el amor de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Predicar a Cristo, predicar arrepentimiento,